Bueno, habíamos quedado con la última explicación de que el S era el efecto propio de la causa universalísima y primera que es Dios, cuando crea. Es decir, la creación es la que en términos ontológicos o metafísicos es la causalidad predicamental, es que digo trascendental, que no hay que confundirla con la predicamental, que es la que vemos cotidianamente en el orden natural, cada día. Porque la causalidad trascendental va directamente relacionada con el efecto creador de Dios. Y ese efecto creador se resume a ese efecto trascendental y universalísimo que es el S. Y el S participado. Había una objeción de que cuando se habla del S, lo que pasa es que hay una abstracción, porque filosóficamente hablando, yo puedo hablar de la plenitud de ser, incluso antes de llegar a la noción de Dios, identificando esa causa primera, esa plenitud de ser con Dios. Porque si yo necesito llegar a Dios para tener esa noción, quiere decir que sería posterior a la demostración de Dios, de la existencia de Dios, y es anterior. Es más, la existencia de Dios se basa en eso, que es muy diferente. Esa fue la pregunta que yo le hice una vez a Fabro, y me extrañó que no me la contestó así, me lo dejó así como dando a decir, bueno, no es importante, pero para mí es importantísimo porque no es lo mismo que sea antes o después. No es lo mismo. Y me extraña porque, no sé, a mí me parece que es evidente por todo lo que él dice y por la realidad que esa idea o noción, mejor dicho, yo la tengo extraída de los entes concretos que existen y que son por participación. Y en la noción de participación, que hay una concepción un poco matemática, material o cuantitativa y gramatical de participación es partem capere o partem avere, o sea, tener una parte como si fuera una parte cuantitativa, y no es eso. Por eso la mejor definición es incluso decir lo que particulariter recipit, o sea, lo que es particularmente recibido. Y porque es recibido, es tenido y es poseído. Pero esa definición que la da Eduardo Forment me parece que es excelente. El padre Fabro no la he encontrado en él. Está contenida, pero no está así de puntualizada.
Y eso nos demuestra cómo la escuela tomista, que deriva paralelamente, que está paralelamente a la de Fabro, que es la del padre Orlandis, español, y que fue el tío del famoso padre José Rovira, y que fue el que, porque el padre Orlandis era muy devoto del Sagrado Corazón y era apocalíptico. Y Rovira saca, que era un genio, se sabía creo que la Biblia de memoria, que fue el profesor de Alcañiz. Alcañiz es milenarista por Rovira. Rovira es el que hizo el artículo de Espasa Calpe, la parucía. Pero el promotor de todo es Orlandis. Pero Canals, que es uno de los dos discípulos privilegiados, él con Bofill, ahí se corta, porque Canals le sigue al pie de la letra toda la parte ontológica, metafísica, pero en la parte del milenarismo, del reino, se frena e incluso trata de decir, cuidado con esto. Y ahí tengo un escrito, un artículo, y por eso lo sé. Y por eso entonces la escuela tomista, este tema lo conoce, Eduardo Formel lo conoce, pero no lo hablan ni lo exponen, porque claro, está Canal que ahí por prejuicios oficialistas, incluso trató de decir que no, que el padre no era, y ahí lo debo de tener. Si les interesa después se lo puedo mostrar. Pero es curioso cómo ver este padre Orlandis, qué completo que era. Y era jesuita, que es un misterio, porque un jesuita que sea uno de los más grandes tomistas, increíble. Cuando los jesuitas, ya sabemos, están desfasados por la influencia eclética de Suárez. Entonces, conviene retener, incluso escribirlo, esa definición que es muy sintética, profunda y creo que insuperable. Entonces, lo digo porque cuando yo le hablé al padre Ruló y le dije el tema de la participación, me dijo, sí, pero participar es parte avero, parte capere, es tener una parte. Le dije, no es tener una parte como algo cuantitativo, es poseer limitadamente, y ahí no hay partes, ¿no? Pero por eso no se podía interpretar literal y gramaticalmente. Pero esta definición sí es, por eso, más exacta y esclarecedora. Participar de algo no es ser una parte de ello, sino recibir en parte, particulariter recipit, particularmente o limitadamente este algo, que otro lo es totalmente, o que le pertenece de modo total, pertinet universaliter, sin limitación alguna. Por consiguiente, el esse, participabilis es ad omnibus, ipsem autem nihil participat. Dice Santo Tomás en las cuestiones disputadas de Anime, cuestión 1, artículo 6, ad secundum. ¿Y este es el padre Formen? Esto es Eduardo Formen, Ser y Persona.
que era el catedrático en ejercicio de la escuela atomista en Barcelona y que yo fui a visitar, y ahí fue cuando conseguí los libros. Y que él es el sucesor de Canals, que fue su maestro. Canals era el catedrático y sucede. Ahora él no sé si sigue ejerciendo, si no se ha desviado o si ya tiene algún discípulo, que es más difícil. De ánima. A ver, de ánima, cuestión única. Artículo 6.2. Secundum debe de ser. Sí. Aquí está. Aquí está y subrayado. Y este texto lo trae el padre Fabro. También. Ahí lo tengo anotado. MP, que quiere decir Metafísica de la Participación. Ipsum, en la página 197. Ipsum del padre Fabro. Ipsum esse es actus ultimus, qui participabilis es ad omnibus, ipsum autem nihil participat. Unde, si sit aliquid quod sit ipsum esse subsisten, luego si hay algo que exista ipsum esse subsistem, por ser el esse subsistente, sicut Deo dicimus, que decimos que Dios nihil participare dicimus. Bueno, entonces es particulariter recipit, o sea, particularmente o limitadamente recibir algo que debe de ser total en otra cosa, que le pertenece de un modo universal, sin limitación. Y eso es la perfección separata, la perfección separada que es Dios. Por eso entonces el ente creado es un ente por participación, es una participación del ese. Y cada cosa tiene su ese, por creación participada. De ahí la importancia de la noción de participación, porque es el vehículo, el camino por el cual Dios crea, es decir, por el cual Dios causa. Como lo dice tantas veces Santo Tomás. Entonces, en la Suma Teológica, cuestión 12, artículo 4,
hablando de los intelectos creados, cuya nulla criatura es suum esse, sed habet esse participatum. Casi desde el comienzo de la Suma Teológica ya me está hablando del esse participado. Entonces es increíble cómo se les escapa esa noción. Y ese S es por creación, porque en la prima pars, cuestión tercera, quartum, artículo cuarto, tenemos yo creo que este ya lo habíamos citado, pero bueno, que habíamos dicho que decía tercio dentro del cuerpo. Hola, justo estoy en clases. Sí. Bueno, pero ahí tengo que ir yo, porque tengo un cuarto. Después charlamos, así no interrumpo el cuarto. Esta partecita por lo menos ya lo habíamos citado, pero creo que la que sigue a continuación no. Illut quod habet ignem et non es ignis es ignitum per participationem. Ita illut quod habet esse et non esse es ens per participationem. Sic igitur non sit suum esse erit ens per participationem et non per essentia. Entonces esa es la gran contraposición que hay entre el ens per essentiam suam o ipsum esse subsisten y el ens per participationem. Y es mejor decir el esse per essentiam suam y no el ente, o decir el esse ipsum esse subsisten y no el ente. ¿Por qué? Porque Santo Tomás en un momento nos está diciendo que Dios verdaderamente no es un ente, ni es una sustancia, porque no es una categoría ni un género, pero dada nuestra manera de entender, podemos decir que es el ente, ¿no?, que subsiste por sí mismo, pero distinguiendo y teniendo presente que por lo general el ente normalmente aprendido está indicándonos la composición o distinción real de esencia y ese. Y en Dios esa distinción real y composición real de esencia y ese no existe porque se identifican. Ahora, creo que hay que decir algo de la idea de Dios, ya que estamos hablando de Dios, no sé si ya lo dije, pero lo recordamos en tal caso. La idea de Dios no es innata, como creía Descartes, y por eso había que basarse en Dios, idea innata,
ontologismo puro, para tener la evidencia de los entes. Lo mismo Parménides. Tengo la idea, no hablaba de Dios, pero del ser supremo, eterno. Esa misma idea que Nimio de Anquín dice que es unívoca y también que es una y múltiple, y por eso los entes son manifestaciones del ser o entes del ser, pero como si fueran partes del ser, una especie de participación no delimitadamente recibir algo participado por creación, sino una participación unívoca. Luego, como si fuera realmente una parte de Dios, una chispa divina, que es lo que creen todos los gnósticos. Entonces la idea de Dios yo no la tengo por intuición ni por idea innata. Por eso toda la discusión teológica de Santo Tomás, que le acusaron que era racionalista y por la influencia del pagano Aristóteles, y por eso el obispo de París lo condena, porque por toda esa trayectoria, la idea de Dios yo la abstraigo viendo que todas las cosas son, que todos los entes son parcialmente, limitadamente, y que tiene que haber un ente que sea absoluto, y que le llamo Dios, que le llamo causa primera, que le llamo motor inmóvil, que le llamo plenitud de ser. Pero ¿de dónde viene esa idea? Extraída del conocimiento experimental que yo tengo con cada una de las cosas que veo y que son en el cosmos. Entonces hay una elaboración. Después llego a ella, y cuando llego a ella no me puedo cortar de dónde viene. Es como si yo elevo el barrilete y cuando ya está elevado le corto el hilo. Se va. Entonces, la idea de Dios me viene así, por una elaboración extraída de los seres por participación que me llevan a un ser ilimitado, imparticipado y absoluto que es Dios. Mejor dicho, que cuando yo pruebo después por demostración que Dios existe a partir de las cosas que existen, que son, de modo limitado, voy al ser supremo. Entonces la idea de Dios, de absoluto, viene de todo lo relativo y contingente que yo veo, y contingente en el sentido no que puede ser o no puede ser de las posibilidades de Leibniz, de la filosofía moderna, sino del ser corruptible, porque para Santo Tomás y para Aristóteles las estrellas eran seres necesarios. ¿Cómo? Sí, porque la forma agotaba toda la potencialidad de la materia, que no le permitía a esa materia poder recibir otra forma que no fuera la de la estrella o la del sol. Y eso eran los seres necesarios, no contingentes, es decir, no corruptibles. Entonces, cuando la forma no agota en su totalidad la potencialidad de la materia, es susceptible que esa materia pueda tener otra forma y ser desplazada a la anterior. Y es lo que pasa en la corrupción o en la generación de las cosas.
pero esa noción ha quedado un poquito relegada por el mismo problema, digo yo, de esa concepción moderna de lo posible. La contingencia del ser no es lo posible, es lo corruptible que es distinto, por lo menos para Santo Tomás. Y cuando lo utiliza en la tercera vía, lo utiliza en ese sentido, de que los seres corruptibles me dice que son y no son, y tiene que haber un ser incorruptible. Ahora, claro, ¿y qué pasa con las estrellas? ¿Es incorruptible y necesario? Entonces sería Dios. No. Eso viene después por la misma consideración de ver que aún en las cosas que son todas creadas, unas tienen una nobleza tal que no permite que su forma cambie. Bueno. En la prima parte, cuestión 90, nos vamos al otro extremo. O sea que hay que pastearse la suma teológica. Es decir, manipularla de A hasta la Z. Y no solamente la suma teológica, sino toda la obra de Santo Tomás. Y bien, porque también de nada sirve leerla 40 veces como Santiago Ramírez y después cuando habla de la analogía ni idea de la participación, que es el fundamento de la analogía. Dicho sea de paso, que ese es otro tema. Pero está íntimamente con el ente, porque la noción del ente hemos visto que es analógica. Se realiza de modo similar y de modo diverso. Hasta lo podemos aplicar en Dios y vea tan diverso que hasta que Santo Tomás dice que propiamente hablando Dios no es un ente, es decir, compuesto de esencia y ese, sino que se identifica. No sé si la idea queda, pero bueno. En prima pars, cuestión 90, artículo 2 ad primum. Dice, id quod in anima es sicut materiale ipsa simplex essentia, formale autem in ipsa es esse participatum quod quidem ex necessitate simul es cum essentia anime, cuya esse per se consequitur ad formam. Entonces me está diciendo aquí Santo Tomás que el alma, bajo el punto de vista material, es en su simplicidad la esencia. Y bajo el punto de vista formal, es por el ese participado. Me está diciendo cómo el constitutivo formal, aún del alma que forma, es el ese. Y material es la esencia, como forma específica. Y aquí viene la partecita
que el que es tomista la entiende bien y el que es cayetanista la entiende al revés y va a borrar con el codo lo que ha leído o escrito con la mano al copiar. Quod quidem ex necessitate simul est cum essentia anime que esse per se consequitur forma. Porque es de necesidad que simultáneamente con la esencia del alma sea el ese por el que se cuya ese per se consequitur ad forma, por el que se tiene el ese que se consigue por la forma, o sea, la famosa forma dat esse. Entonces está poniendo la concomitancia. ¿Por qué? Porque la esencia materialmente recibe el ese por la forma. Por decirlo así, si pudiéramos separar en el tiempo, pero en el tiempo no, sino es una separación de orden, de origen, pero si lo dice, está la esencia informada por el alma, la forma, que le da el ese a esa esencia, que recibe simultáneamente la forma o el alma, en el caso del hombre o la humana, para que el hombre sea. Entonces, en el orden esencial, la forma da el ese al sujeto, a la materia, pero como no es el ese, sino que lo recibe para ser forma, entonces se produce ahí, por decirlo así, la causalidad trascendental del ese que hace ser a la forma y de la forma que hace ser que a la esencia sea tal cosa. O sea, la especifica, que sea naturaleza humana. Eso visto así como un poco analizándolo, si temporalmente se puede ser así, pero temporalmente simul, por eso dice simul, porque no existe ni la materia prima sola, ni la esencia sola, ni la forma o el alma sola, ni el ese solo, existe todo creado, aunque después esa alma, si se separa del cuerpo, como es alma espiritual, natural, entonces no se separa de su ese, pero requiere siempre esa materia del cuerpo. Por eso en la resurrección las almas están reclamando en parte esa resurrección. Bueno. Entonces, con esta misma idea del ese participado, tenemos en de malo más textos. ¿Por qué traigo tantos textos? Porque no es una idea que Santo Tomás la dijo una vez, y si lo hubiera dicho una vez basta, pero lo ha dicho y lo redice, y es para mostrar cómo, por esa miopía metafísica, no se lo ha tenido en cuenta. Y por eso cuando el gran Ramírez, Santiago Ramírez, hace su ópera Omnia y habla de la analogía, y para muchos ese es el culmen, la síntesis, la analogía de Ramírez, y planea, porque no tiene su fundamento, que es la participación, porque sin participación no habría analogía. Así de sencillo.
Y por eso era que los griegos y Parménides y el gnóstico de Nimio de Anquín, cuando hablan de participación, es unívoca, no es análoga. $312. A ver. Para leer el texto cortito, es más largo, lo podemos ver, pero la parte que quiero señalar es esta. Quia in tantum unum quodque es, porque en cuanto cada cosa es, in quantum ipso esse participa, en tanto y cuanto se participa del ese. O sea que las cosas son en tanto y en cuanto participan del ese. Si no participarían del ese, no serían. Pero vienen los modernistas, kantianos, cartesianos, leibnizianos, los posibles. Y esto está en De Malo. No, en De Malo no está en el libro de Malo, pero no es el, como trae otros escritos de Santo Tomás más pequeños, están incorporados ahí. Y esto es en De Spiritualibus Creaturis, cuestión única, artículo 1, ad octavum. Los 66. En De Malo, ahora sí, cuestión 16, artículo 3, en el cuerpo, cuando no se dice más, es que es en el cuerpo, si no sería ad primero, ad segundo, ad tercero, o sea, las objeciones, la respuesta a las objeciones. Unde quid aliud ab eo es necesse es quod sit tanquam participans esse, quod non potes esse equale ei, quod es essentialiter ipsum esse. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que está hablando de Dios. Y entonces todo lo que sea otro, que no sea Dios, necesario es que participe del ese, porque no puede ser igual a aquello que es esencialmente el ese. Quod es essentialiter ipsum esse. O sea que todo lo que no es el ser esencialmente participa del ser. Y del ser como ese actus essendi. Y si queremos más textitos, ¿qué hay? Porque ahí como para que nos entretengamos, 381.
321. Estoy viendo mal ya. ¿Qué me dice? No, tampoco es, a ver. Ya no sé si es un 6 o un 8. Vamos a ver. No. Bueno, se me traspapeló ese. Bueno, poco importa. Pero aquí si me voy aquí atrás de pronto... Bueno, de todos modos ya sabemos que no necesitamos más textos del S participado. Creo que está... Pero aquí me sale uno, fíjese, tengo 311, 392 y 312. Pero en el 311, ya que no encontramos uno, pues no saquemos el disgusto con este otro. Y que es importante también, porque también quería mostrar cómo el S es contraído, y lo dice Santo Tomás, y aquí matamos dos pájaros de un solo tiro. No solamente el S participado, sino cómo el S es contraído por la esencia, porque pueden decir, bueno, ¿y cómo es eso de ¿quién lo dice? Lo dice Santo Tomás, que es contraído. O sea, contraído limitado. La esencia limita aquel S que en abstracto es pleno, absoluto, en concreto sea caballo, perro, piojo, gato, piedra. Lo limita, lo imperfecciona. Por eso la esencia no es perfección entitativa, es potencia. Es entitativamente potencia. Y el ser, el S, es entitativamente forma, formalísima y acto. Omne igitur quod es post primunens cum non sit suum esse, todo lo que es después del primer ente, que no es su S, abedece in aliquo receptum, tiene el S en algo recibido, per quod ipsum S contraitur, por el cual el mismo S es contraído, exic in quolibet creato aliud es natura reique participat S. Y así, en cada cosa creada, es distinta la naturaleza de la cosa que participa del S. Et aliud ipsum esse participatum, y del S participado. O sea, que todo lo que no es el ente primero, que no es su S, tiene el S recibido, contraído, y así en todo lo creado se distingue la naturaleza de la cosa que recibe el S como sujeto, distinto del mismo S participado. Et cum qualibit res participet per
assimilationem primum actum in quantum abedesse. Necesse est quod esse participatum in unum quoque comparetur ad naturam participantem ipsum sicut actus ad potentia. Este texto es completísimo. Por eso lo cita el padre Fabro en el libro, aquí tengo la página 304 de NMP, no sé si es NMP, tengo que ver qué obra es, pero bueno, porque es muy completo, ¿cómo decía? La referencia de Santo Tomás, si no lo puede editar. De Spiritualibus Creaturis, cuestión única, artículo 1. Y vemos cómo termina. Necesario es que todo ese participado en cada cosa se compare a la naturaleza que participa del mismo como el acto a la potencia. O sea, que el S se compara a la naturaleza que participa del S como el acto a la potencia. O sea, que esa naturaleza se compara al S como potencia. Por eso es tan fundamental la teoría de la participación, que es otro de los puntos flojísimos de la mal llamada escuela tomista, basada en Cayetano, Báñez y toda la suite. Y el texto que estaba buscando era este, era 311, y aquí lo tenía, pero no sabía, veía ese 1 del 11 como 8, como 2, como... ya, aquí lo tenía. Bueno, para la próxima continuamos entonces.